Arranque tenemos mucho para decir y vos mucho para escuchar. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, como te comentaba y te adelantábamos al cerrar el bloque anterior, nos vino a visitar Iván Dubois, es parlamentario del Parlasur, representa a La Libertad Avanza y me parece que hoy es un día trascendente para charlar con él por lo que sucedió ayer en el Congreso, ficha limpia, el momento del gobierno nacional, las medidas económicas. Bueno, Iván, siempre es un placer recibirte en este programa. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Buen día a todos. Sí, es un momento, es un poco triste, pero marca la realidad de la política global, no solamente argentina. Sí. Hay una movida global para hacer que esto, para que entren proyectos similares a ficha limpia en todos los países que aún no lo tienen aprobado. Porque digo, vos en Argentina hoy con antecedentes penales no podés manejar un taxi, pero podés ser ministro, podés cobrar 8 millones de pesos por mes siendo senador, o podés currar votando leyes como diputado nacional, que claramente alguien que fue delincuente, tranquilamente, puede tener ciertos lazos con la política o vinculados al narcotráfico o al lavado de activos, como es el caso de varios, y ostentan un puesto de poder donde el voto se puede comprar o vender como un commodity más. Pero además, Iván, recién lo charlábamos, te lo traslado la pregunta para que vos también lo reflexiones con nosotros. Esto, más allá del nombre de Cristina Fernández de Kirchner, que uno puede decir, bueno, tiene una doble condena, o sea, ya hay un juez y una cámara que la condenó. Entonces, la condena pasa por la justicia, no pasa por la Cámara de Diputados o de senadores. Y por otro lado, esto no era en contra de ella, era para mejorar la vida y la calidad institucional de la Argentina y de nuestros representantes. Sí, pero ellos ¿no? no lo ven así. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre un criminal y un terrorista? Decime. El criminal no tiene ideología, no le importa izquierda, derecha, le da igual. El criminal lo que quiere es hacer plata. Es un empresario ilegal, digamos. El terrorista no le importa la plata. No lo vas a comprar. Lo vas a torturar. Le vas a matar a la familia. No le importa. Ellos no son terroristas, son delincuentes. Como solo les importa la plata. Fíjate que una senadora, que ahora no recuerdo el nombre, del kirchnerismo, decía que lo que estábamos haciendo nosotros era proscribir al peronismo, y cada vez que se quiso proscribir al peronismo salió mal, y que ella se iba a acordar de los nombres de todos los que votaban a favor de la ley de ficha limpia. Pero ¿cómo van a querer proscribir al peronismo si acá cualquier peronista se podía presentar? No se pueden presentar los peronistas que tengan doble condena, los de La Libertad Avanza que tengan una doble condena, los del PRO que tengan una doble condena. Porque no es que yo te haga una denuncia a vos, más una denuncia a mí, entonces nosotros no podemos ser candidatos a nada. Estamos hablando de que no es en primera, es en segunda instancia la condena. Entonces es una condena firme. El poder que tiene ser diputado o el poder que tiene ser senador no se puede condecir, o sea, no es compatible con un delincuente. No me importa si está reformado o no. A ver, ¿cuál es el criterio? Porque esto se trata de criterio para que una persona con antecedentes no pueda manejar un taxi o un Uber. ¿Cuál es el criterio? No, bueno, como esa persona fue peligrosa, podría reincidir, entonces, bueno, no queremos hacernos cargos de darle la responsabilidad de manejar un vehículo a cuenta de terceros. Bueno, estos tipos no es que manejan un vehículo, estas personas te manejan presupuestos millonarios. Y son delitos contra la administración pública. Y te definen justamente, y te definen el futuro. Pero además están condenados, como vos decís, por delitos contra la administración pública, por fraude, por lavado de activos, y los pones justamente en la administración pública. Es como, viste, una vez el presidente, cuando no era presidente, al lobo cuidar las ovejas, dijo que era como poner un pedófilo en un jardín de infantes. Lo que están haciendo es poniendo delincuentes de la administración pública en la administración pública, es lo mismo. Es exactamente difícil. Lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué se puede esperar igual desde el punto de vista y desde el criterio que vos pensás desde La Libertad Avanza? ¿En algún momento esto se puede avanzar? Ahora hay que esperar los tiempos constitucionales, que creo que no es en el próximo periodo. Es en el otro. 2000... no se va a poder claro. Hay que esperar. Una por periodo. Se pueden hacer varias cosas. Yo no sé qué está considerando el Ejecutivo como Ejecutivo, pero hay que ver qué se puede hacer por decreto. Hay que ver
la condena social de todo esto. O sea, básicamente ellos para cuidar su quinta se tiraron un tiro en el pie de cara a las elecciones. Y vamos a ver cómo reacciona el público, o sea, la opinión pública. Okay. Yo creo que lo más importante es la condena social. Sí. Porque realmente recién, o sea, yo le comentaba a Maxi que venía viendo qué era lo que pasaba en los distintos medios, y todo el mundo es una descarga frente a lo que pasó, porque la realidad es que uno está cansado de que le muestren cuánto robó uno, cuánto robó el otro, qué se llevó uno, y la sociedad se plantea, bueno, pero a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde están esas causas? Entonces, no es solamente el tema fecha limpia. Exacto. Yo creo que hay muchas otras cosas, como dice Iván, que pueden acelerar situaciones como para abordarlas y no solamente descargar en que tenga que ser el Ejecutivo el que dicte un DNU, porque también va a ser cuestionado, ¿entendés? Entonces, yo creo que la mejor es la sociedad y el cambio en otras instituciones. Le preguntamos a Iván por el momento económico del gobierno. Okay. Mira, ¿qué pensás? A ver, después de salir del cepo, las variables macroeconómicas. Yo esto una vez lo dije en un programa de Nación Más y parece noticioso que hablar del cepo, hablar de las bandas, hablar del precio del dólar, pero no es eso lo importante de este gobierno. Esas fueron medidas para lograr un objetivo. El objetivo fue sacar a ciudadanos argentinos de la pobreza. 12 millones de ciudadanos argentinos salieron de la pobreza. Esa es la nota. Eso debería ser nota de tapa en todos lados. Pero yo no sé si es porque no se entiende o porque parece más noticioso cuando no lo es. Hablar, por ejemplo, de el dólar va a flotar entre bandas. Es una herramienta, de negociación del precio del dólar. Está bien lo que vos decís. Uno debería ser normal, pero no lo era para la Argentina. Pero nunca fue normal sacar 12 millones de personas de la pobreza en 1 año y medio. O sea, yo no sé, no conozco muchos casos históricos que en porcentaje poblacional se haya salido. Pero eso, digamos, primero porque la pobreza era mucho más alta de lo que se medía, porque el kirchnerismo vino con la mentira de los precios cuidados. Bueno, recordemos que ahora le confirmaron también la condena a Guillermo Moreno por este tema, por la intervención del INDEC. Bueno, precios cuidados. Yo que vendo alimentos, no todo estaba disponible, pero ¿por qué era importante precios cuidados para su forma de pensar, Guille? Era porque así podían mentir con el costo de la canasta básica. Entonces, el precio de la canasta básica se usa para medir la pobreza. Entonces la pobreza le daba las bajas. Cuando llegamos, vimos que se estaba mintiendo y sacamos esa porquería de los precios cuidados porque generaba escasez. La pobreza, dijeron, en el primer semestre del gobierno de Javier Milei la pobreza subió un montón. Estaba mal medida. Además de aclarar todos los números y de tener un análisis lo más limpio posible, yo sé que la canasta básica puede ser obsoleta también, pero siempre fue obsoleta, pero por lo menos es un parámetro que te puede gustar o no, pero hay que ver cómo se conforma, pero digo, es un parámetro más. 12 millones de argentinos no son más pobres. ¿Qué significa esto? Que 12 millones más de argentinos tienen las 3 comidas por día. Claro. O sea que los chicos que tienen las 3 comidas por día van a tener la oportunidad de desarrollarse a nivel biológico. O sea, el cerebro va a tener el tamaño y las conexiones sinápticas adecuadas para que puedan procesar información. Entonces la próxima generación ya no va a estar aplastada desde una perspectiva biológica. No estoy hablando ni de lo cultural ni de lo educativo. Algo más básico, el alimento. Por eso es lo importante. En base a esto que vos estás diciendo, que uno lo puede entender con datos objetivos, cuando la gente reclama en la calle, los jubilados reclaman en la calle, che, no me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que reclaman? ¿Reclaman por política? ¿Reclaman por ideología? ¿O reclaman porque todavía no les llegó esa mejora a mucha gente? No soy tan termo. O sea, el reclamo de los jubilados es justo. Viene antes de que yo nazca. Cumpleaños hace poco, pero todos nos acordamos de Norma Plan. Viene desde antes de que nazca. Los jubilados, no voy a hablar del nombre de los jubilados, pero yo creo que los jubilados hablan de una estafa sistémica que vino en los 90 con las no las aseguradoras, AFJP. con las AFJP, que los recontraestafaron. Sí.
La estafa más grande, yo creo que la violación más grande de los derechos de los jubilados vino con el gobierno de Cristina Fernández, donde te duplicó la cantidad de jubilados prácticamente sin aportes, porque el aporte fue casi simbólico. O sea, el costo para jubilarse pasaba de ser 10.000 pesos por mes a 1.000, capaz, o sea, era prácticamente simbólico. Y se agravó aún más con Massa. Se tiene que repartir esa torta entre el doble de las personas, entonces cobran la mitad hoy. Cualquier jubilado que yo me cruzo en Crónica, los jubilados más de izquierda, siempre te dicen lo mismo. No le estamos echando la culpa a Javier Milei ni al gobierno de Javier Milei. Estamos echando la culpa que nos estafaron y que el reclamo va a ser permanente todos los miércoles en la misma plaza, como siempre, para que nos den lo que corresponde. No son tontos, todos entendemos la razón de por qué es así. Ahora, ese es el reclamo que tienen. Después, políticamente, se meten otros actores. Por ejemplo, la barra brava, los clubes de fútbol. ¿Por qué se meten los clubes de fútbol? Porque podés tener clubes de fútbol privados ahora. Como no les gusta, de repente todos los clubes de fútbol que se mataban entre ellos, mandan todos las barra bravas al mismo tiempo. Tocaste intereses, digamos. Para apoyar a los pobres jubilados que la policía los golpea. Fueron una vez, no fueron más. Y además, ellos eran los que le pegaban a la policía, no los jubilados, los barra brava. Lo primero que te digo es cuando me marcan esto, yo no iba a arengar la cuestión de estos patobicas. Yo digo, mire, ser miembro de un club no te hace patobica, no te hace un tipo peligroso. Ahora vamos a ver cómo se comportan. Se comportaron como animales. Exacto. Entonces, como se comportaron como animales, para que haya orden en los espacios comunes, por ejemplo en las plazas y en las calles, la policía reprime. Me parece perfecto. Pero el reclamo de los jubilados tiene esa validez. Lo que pasa es que obviamente los usan políticamente. En las marchas, los primeros en denunciar que los estaban usando políticamente y que se metía gente violenta eran los mismos jubilados. ¿Sabés lo que a mí me llamó la atención el otro día con el paro de colectivo? No sé si vos tuviste la posibilidad de verlo, Sí. por ahí por la actividad no Sí, necesariamente lo viste, pero yo ponía todos los canales de televisión y la mayoría de la gente estaba no de acuerdo necesariamente con el paro, pero sí entendían el reclamo. O sea, decía, entendemos el reclamo, entendemos la recomposición salarial, lo que están pidiendo, por ahí me jode, no llego a tal lado. Y ahí me parece que hay un tema que todavía, digamos, las variables macroeconómicas que se están acomodando no necesariamente le llegaron al sueldo a todo el mundo, a la gente. Sí, hay un par de herramientas ideológicas que están desplegadas ahí que te las voy a explicar. Primero, la macroeconomía en su mayor parte es una mentira. Como macroeconomía, como ciencia. Sacando ese tema, el siguiente punto es, juegan con tu sensibilidad para que te sientas culpable vos de por qué vos no tenés un servicio vital que es el transporte público. Yo no te digo que no tienen que cobrar más, tienen que cobrar más. Sí. O sea, no te estoy diciendo que no. Pero ¿quién lo va a pagar y cómo lo pagás? Ahora, ¿cómo lo hacemos en la realidad? ¿Cómo lo hacemos? Porque no es que enterrás plata y que es un árbol de plata, y si fuese así tendríamos una inflación tremenda si todos tuviesen como una máquina de hacer plata, no llegaría el un árbol de déficit, hacer plata en el fondo de la casa. ¿Qué pasa? Primero, hay una bajada, o por lo menos lo que yo puedo interpretar, de que no se va a aumentar más de un 1% por mes por paritarias. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Porque un montón de señores, un montón de sindicalistas que apoyan una ideología donde no es kirchnerista y no es de izquierda. Ellos lo que quieren es que haya caos, porque en ese caos se fortalecen. ¿Ok? Porque solamente son buscados este tipo de líderes cuando hay mucha inestabilidad social. Quieren generar eso. ¿Cómo quieren generar eso? Diciendo que el gobierno mintió y que la inflación no baja. Moreno, por ejemplo. ¿Cómo fueron a buscar esto desde los números? Pedir en toda la economía aumentos de sueldo que no condicen con el nivel de inflación, ni con el valor, ni con la pérdida adquisitiva. Entonces, si todos la pasamos mal en este tiempo, porque hubo que bajar la inflación, porque la inflación es el impuesto que más personas hace que menos coman, o sea, que le pega a los más pobres, quiero decir, fue por ahí el tema. ¿Cómo nos vinieron a bloquear esto, digamos, política y económicamente? Pidiendo que se aumente el sueldo desproporcionadamente. Si la finalidad es bajar la inflación,
vos me estás atacando el plan económico de bajar la inflación, porque una vez más es a quien más personas daña y personas más vulnerables. Entonces se dijo, mire, más de un 1% no se va a autorizar. Se mete a la izquierda en este reclamo y ¿qué te dice? Pedimos salarios de 2 palos y medio. Millones. Bueno, ayer justo estaba en Crónica y llama uno de los dueños de estas empresas que lo entrevistan y dice, miren, la recomposición salarial está más o menos en 1.5, 1.6, incluso 1.7, pero nunca pedimos 2.5. O sea, eso fue porque se metieron unos delincuentes en el medio y justamente frente a mí estaba el candidato del socialismo, del legislador porteño de Cabo, un pibe jovencito rubio. Sí. Y digo, acá, lo tenés acá adelante. Federico Winocur. Se sentó, lo primero que dijo, mi propuesta es que todos cobremos 2 palos y medio. Buenísimo. Digo, ¿cuánto está un chicle? 2 palos y medio. O sea, va por ese lado. Segundo, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ponle que el gobierno diga, libera el precio del ticket. Esto lo decía el dueño de la empresa. Te triplica el valor. Porque tenés un 90 o un 70, depende, pero ponle un 90% de subvención. De subsidios. De subsidio. Bueno, pero es un, Sí, tipo de subvención. Entonces, subvención. vos, como Estado, no solamente sos parte de este acuerdo porque lo estás pagando, o sea, el Estado, que es con nuestros impuestos, se sienta ahí y negocia, sino que no puede permitir que de repente el boleto vuele. Y no es que vos decís, solo los choferes de colectivo en Argentina cobran muy poco porque es una profesión muy compleja. No, es la Argentina. Es una profesión compleja, ya nadie quiere ser chofer de colectivo, es verdad, porque cobran poco. El riesgo de la seguridad. ¿Cuánto están cobrando los médicos, los policías? Digo, los docentes. Entonces, se bajó la inflación, 12 millones de personas comen las 3 comidas, antes no las comían, se le volvió a dar dosis progresivas de libertad económica al pueblo, lo que va a incentivar la innovación. Las reformas tardan generaciones, los venimos diciendo siempre. Una generación se mide, depende de qué tan socialista sea el autor, entre 20 y 30 años. Y este es el mapa económico y social de estos últimos días. Mira, el otro día hablaba con un amigo, que no voy a decir el nombre porque obviamente respeto, digamos, su nombre, pero él me decía, mira, yo hace 20 años que soy responsable administrativo en una universidad privada, 20 años. Tengo un cargo jerárquico, digamos, dentro de mi sector, y tengo un título universitario. Hace 20 años que trabajo. ¿Sabes cuánto cobra? Contame. 1.010.000. Sí. Cobró el último sueldo. Con todo el paritario que le pagaron en estos 20 años. Y una cosa más que Entonces, sí. quiere decir que no es solo los choferes. No es solo los choferes. Bueno, lo que pasa es que suena frío. Y la otra vez me decían, no tenés corazón, no tenés empatía. No lo tengo. Y justamente por eso te lo voy a decir. Vos las decisiones que tenés que tomar, las tomás con la cabeza. Claro, son generales. Porque si te pones en el buenismo, que es en la trampa socialista, de pobrecitos, los chicos y los pobres, pero multiplicaban los pobres. No, pero además hay otro tema, Iván, del que no se habla. Tema piqueteros. Okay. Tema organizaciones sociales. Totalmente. Perdón. A ver, ¿cuántos tenías en la calle? ¿Cuántos reclamaban? ¿El gobierno les está cumpliendo? Les quiero contar algo. Esto es una genialidad. Estaba el paro de colectivos, todo, ¿viste? Era un caos. Estaba en Crónica y de repente, pausa. Publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Compramos colectivos eléctricos. Te lo iba a decir ahora yo. O sea, claro. El tema viene, yo ayer alarmada, porque justamente habíamos estado comentando el día anterior esto del paro y lo que la gente decía y de lo que se quejaba. Y el empresario del que vos hablás, que yo también lo escuché, que es Dota, claro. Es el empresario del que vos hablabas, claramente dijo, acá no es un problema de que el gobierno nos tenga que subvencionar más. ¿Qué es lo que pasaba? Pisaban el precio de la tarifa, subvencionaba el Estado y obviamente vos tenías que el reclamo se paraba. Pero hay un tema que es este del que vos estás hablando o que yo te estaba introduciendo, que es el tema de las organizaciones sociales. Vos fíjate, ¿cuánta plata se iba? ¿Cuánta plata se iba? O sea, era tremendo. Y la gente no lo percibía eso. Y te agrego algo más. De la flota de colectivos. Sí, total.
vos no podés, por ley, que usar un colectivo que ya está hace más de 10 años en funcionamiento. Exacto. El 30% tiene Así más debería de ser. 10 13 años. años. Lo extendió, Alberto Fernández lo extendió a 13. Exacto. Y hoy hay colectivos que tienen más. Y esto que comentaba Pero Iván, justo ponen la publicidad del gobierno de la Claro. ciudad, compramos colectivos eléctricos, tenés el 30% de la flota vencida, que tiene sentido porque es un riesgo para la seguridad pública. Obviamente nadie los va a sacar porque nos quedamos sin colectivos y vos comprás colectivos eléctricos. O sea, te das cuenta que gestionan desde un mundo donde parece que respiran pedos, no oxígeno, y creen que les va a sumar puntos de hacerse los progresistas y decir, compramos colectivos eléctricos. Los compraste con la mía cuando no hay colectivos. O sea, ¿cuántos colectivos normales, o sea, de combustión? Bueno, me estás marcando comprás? una diferencia entre el PRO, que gobierna la ciudad, y la Libertad Avanza. Es una Bueno, diferencia la Libertad Avanza importante no para gobierna esta la ciudad, elección. ¿no? Pero sí, pero digo, y aparte, qué mal timing, no les importa, porque no puedes tirar esa publicidad justo al mismo momento donde hay paro de colectivos, porque tenés el tema y de eso las para unidades que rotas sonaba, también. te daba risa, porque decía, durante un mes gratis. ¿Entendés? O sea, vos estás viendo que la gente hoy está perdiendo 5.000 pesos porque se tiene que tomar cualquier medio de transporte porque le pararon los... Y por el otro lado, te cuento, yo no sé ustedes, yo viajo en transporte público todos los días. Yo no encuentro un subte que tenga las escaleras mecánicas funcionando. No, eso, y después te voy a decir otra cosa. Y después digamos, no estoy con esto hablando mal porque, digamos, cada uno maneja su negocio como quiere. Pero cuando vos decís, hay que aumentar el subte y uno se pregunta, todos los que tenemos la tarjeta del Banco Ciudad no pagamos el subte creo que es hasta el 31 de marzo, toda esa plata que... ¿Quién paga el subte? Exacto. O sea, para no arreglar después las escaleras, Por eso ¿entendés? te Te digo, das cuenta que te digo, y claro. así pasa con otras tarjetas, que vos, si la utilizás, pagás el 50%, pagás Maxi, el 30%. hoy a la mañana, por decirte un banco privado, hasta ahora tenías un beneficio del 35%. Hoy a la ¿En mañana... el subte? Sí, escuchá, sabía. pará, hoy agarro pero de casualidad, agarro la tarjeta, 65% Mira. de sube No. hoy, a partir de Claro, hoy. por eso. Entonces, esa diferencia, ¿quién la paga? Si no se pagan subsidios, después no tenés para... Guille, querías... Iván, ¿qué es lo que vos creés que pasa con la cabeza de muchos dirigentes que ocupan lugares en el Congreso de la Nación y resuelven la ficha sucia, como dice Feynman, optar por la ficha sucia, como dice Feynman, con dirigentes sindicales que hace añares que están en sus cargos? Hace muchos años un dirigente de una central española dijo, ¿saben cuál es el problema que tienen ustedes en el sindicalismo? Que los sindicalistas no son sindicalistas, son empresarios. ¿Cuál es, según tu criterio, la cabeza de estos dirigentes? ¿Por qué crees que funciona así? Mira, hace unos días estuve discutiendo con el secretario general de la UTA en Crónica también. Me hacen chistes de que vivo en Crónica, páguenme. Voy a decir, Vos no me vivís pagan, en ¿viste? Crónica y en Sónica. Pero es que son las ciudades donde me llaman voy, ¿viste? Pero bueno, mire, y hay un tema con los sindicalistas que no tienen la obligación de presentar la declaración jurada. Excepto el secretario general de la UTA de hoy, que está hoy en el asiento, que cuando era provincial, él se hacía el diferente y era el único que lo presentaba. Ahora que es secretario general de Nación, no. ¿Cuál es el tema? Es esta disonancia que tienen todas las personas. Perdón, se estableció en el año 2000 la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes y no lo aceptaron. No, exacto. Excepto el que era el especial hasta que llegó el poder. Viste que dicen que el poder se toma con la izquierda, pero se toca con la derecha. A diferencia de nosotros que lo tomamos con la derecha y lo tocamos con la derecha. Pero lo que pasa en la cabeza de estas personas es un fenómeno que pasó a lo largo de la historia de la humanidad. Mire, ¿qué es lo que más quiere ser? ¿Qué es lo que más quiere un gerente? Un gerente quiere seguir siendo gerente. Obviamente. No importa qué. Eso mantener cualquier dueño o director, CEO de empresa lo entiende. Lo mismo el CEO quiere seguir siendo CEO. Cuando una persona llega a tomar visibilidad pública, o sea, notoriedad, tiene un cargo, lo que le sube el estatus, lamentablemente un cargo político, tipo, para mí te aplasta, pero a nivel social te da estatus y tiene un sueldo asegurado y elevado, pierde la empatía. Muchas personas pierden la empatía. Se olvidan de que
no hay un objetivo, una visión, una misión, no. Acá hay un entorno que ellos dejan de verlo porque se concentran en sí mismos. Entonces empiezan a perder contacto con la realidad. Cuando pierden contacto con la realidad, se asocian con otros políticos que perdieron contacto con la realidad. Y eso es peor porque se empiezan a mentir y a generar un pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico deriva en votar cualquier estupidez en contra del bien común con tal de que su microentorno los aplauda. Okay. Y esto, como no quieren pagar las consecuencias de la mala administración, se transforman en criminales en esta casta política para cuidarse entre todos las espaldas con... ¿Qué significa esto? No importa lo que hagas, no te preocupes, que todos te salimos a bancar. Y es por eso que ayer celebraban que no salga ficha limpia para que Cristina siga estando en el poder. Aunque no sea la que más pesa en el gobierno ni en la política, no importa, porque si cae Cristina siguen ellos. Claro. Es interesante esta línea de pensamiento. 65 de ahorro, mirá, claro. ¿Qué estás hablando de una encuesta? 65% de ahorro en el subte. En el subte, está mostrando lo del subte. ¿A dónde está la... ¿Entendés? O sea, ¿a dónde va ¿Cómo lo... haces? ¿Cómo haces? Iván, te quiero agradecer por estos minutos. Siempre es un placer tenerte aquí en el streaming de Sónica y también en mi programa En el Arranque, ya que está, hagamos publicidad, no la ven en la No receta. la ven todos los viernes de 16 a 18 horas. Ok. A veces arrancamos un poquito tarde, pero bueno, son cosas que pasan. Igual ponen videos, y van moviéndose los videos vos te das cuenta, me encanta esto que siempre hablan de coherencia, por favor, que me encanta que dicen lo que te perderías si vivieses en Suiza. Claro. No, acá el contenido se genera solo en este país. Vos agarrás Twitter 10 minutos y te haces un programa. Sí. Bueno, y obviamente te acompaña Lilia Lemoyne en ese programa. Me acompaña. Tu amiga. Sí. Se puede decir que es tu amiga. Es mi amiga. Es tu amiga. Sabes que ayer estaban hablando en C5N de vuelta, ¿no? ¿Viste? Y salió una mina que habíamos echado de una caminata del 2021 a decir que era la ex de Milei y que yo soy el novio celoso de Lilia. Ay, no. Moríamos de risa, ¿viste? A ver, uno a rigor de verdad, y digamos quedan los archivos. Yo los conozco a ustedes hace un montón de años, porque digamos tuvieron vínculo en venir a hacer programas a Sónica hace más de 10 años. Así que uno puede dar fe que vos no sos el novio de Lilia, aparte, que la conocés y que sos amigo de Lilia. Las reacciones de Twitter es que se la va a agarrar a Lilia, me tira. O sea, nadie lo cree. ¿Y sabes lo que me pasa en el Parla Sur? Hay un montón de kirchneristas y ellos ven C5N, pero nadie les cree. Y me dicen, Iván, esto lo estás pagando vos, boludo, nadie te cree. No, te juro que no, digo, son unos enfermos, ¿me entendés? O sea, les gusta hablar de Lilia y como ya no tienen más temas, le empiezan a pegar el entorno. Un momento te va a llegar a vos también. Bueno, capaz que el amante de en Lilia, algún el momento. amante celoso sos vos. Y el otro día que estábamos en un evento y yo estaba muy cerca de ellos, me dice, che, pero ¿para qué van a decir que son? Le digo, bueno, si nos conocemos hace años, que digan lo que quieran, que querés que te diga. Gracias por invitarme. Siempre un placer, Iván Dubois en la mañana Todo lo de mejor. Sónica. Gracias chicos. Ya venimos. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.